En los últimos 30 días generamos más de 300.000 euros para una clienta con un funnel muy simple pero muy bien ejecutado. Y no fue suerte. Fue el resultado de una estrategia que combinó un embudo muy bien diseñado para convertir a las personas en cada uno de los pasos, una estrategia publicitaria ganadora y un buen mensaje que le llegó a la persona correcta. En este vídeo te voy a desglosar cada parte de ese proceso, qué funnel utilizamos, cómo lo estructuramos y qué anuncios nos dieron los mejores resultados. Si vendes cursos, mentoría o infoproductos, quédate hasta el final del vídeo para ver el paso a paso de cómo ejecutamos este funnel. Coge papel y lápiz y vamos al lío. Ya estando aquí, vamos a ver todas las métricas, todos los números y todo el funnel exacto que seguimos para llegar a conseguir 300.000 euros en un solo lanzamiento. Antes de nada vamos a ver el contexto del lanzamiento, y es que quiero aclarar primero antes de empezar que estos 300.000 euros que se facturaron fueron tanto de la parte de publicidad como de la parte de orgánico, que también hubo un gran trabajo ahí por parte de Cristina, por supuesto, y de los chicos del equipo de MCE, tanto Mateo como Ori como Santi. Así que vamos a ver la estrategia exacta que seguimos. En el caso de Cristina, Cristina se dedica a la espiritualidad, entonces es un nicho que va muy dirigido a mujeres, por cómo lo hace ella, por cómo habla, cómo bajar espiritualidad a tierra, y el avatar principal son mujeres que quieren mejorar su relación con el dinero, que quieren mejorar sus relaciones, que quieren mejorar su autoestima, y el enfoque de Cristina es hacer todo esto de la espiritualidad, que son conceptos que los podemos llevar a tan complejos como queramos, hacerlo muy sencillo y muy práctico. Entonces, partiendo de esa base, con Cristina ya habíamos hecho otro lanzamiento en enero con el cual facturamos 160.000, y en este se han facturado 300.000 en una fase de pre-launch y luego un lanzamiento oficial en el que las personas han accedido con un precio un poquito superior. Toda esta parte de la estrategia de orgánico, el canal de YouTube y toda la parte de adquisición orgánico lo han llevado los chicos, y yo voy a explicar ahora todo lo que se hizo con ads. Bueno, aquí tenemos una captura para que veáis que lo que digo es real. 108.000 de la pasarela de pago de Stripe, más las otras pasarelas, más los pagos financiados. Vale, utilizamos un funnel muy sencillo, que es básicamente un funnel de webinar. Aquí vemos lo primero que hace la gente: ve un anuncio, se registra. Aquí tenemos la landing page a la que llegaban las personas. Se registran, dejan sus datos para ver el webinar, ¿vale? Una vez que la gente se ha registrado, se le lleva a una página de gracias, que la vemos por aquí también, muy sencilla, ni siquiera incluimos un vídeo en esta página de gracias, y metemos a la gente a una comunidad de WhatsApp. Este paso es muy importante, y es que nos interesa que la gente se meta a la comunidad de WhatsApp, porque aunque vayamos a hacer email marketing, ¿veis? Si vemos aquí tenemos un pipeline. Una vez que el lead entra, se va a un pipeline. Todo este tipo de automatizaciones la ha hecho Chema, que de aquí le mando un saludo. Se van a un pipeline y empieza una secuencia de email. Pero aparte de eso, es muy importante que la gente se una al grupo de WhatsApp. Todos miramos muchísimas más veces al día el WhatsApp que el correo, y esta es una realidad que hay que tener en cuenta. Entonces, nos interesa que aproximadamente, como dato, el 80% de las personas que se registren acaben en nuestro grupo de WhatsApp. Si esa métrica la tenemos por debajo del 80%, hay que mejorar la página de gracia o hay que mejorar el mensaje, porque estamos perdiendo muchos leads. Luego, aquí tenemos las métricas de conversión de la página, ¿vale? Muy importante también, cuando la gente llega a la página de registro, tener una buena tasa de registro. ¿Cómo se consigue esto? Teniendo mucha coherencia y mucha concordancia entre lo que se dice en el anuncio y lo que la gente ve una vez llega a la página de registro. En nuestro caso, en este lanzamiento, hemos tenido un 25,55%, que está bastante bien. Esto por la parte de ads. A tráfico frío y a tráfico templado una pequeña parte. Ahora lo veremos más adelante. Os enseñaré las campañas, os enseñaré todo con total claridad y transparencia, ¿vale? En la parte de orgánico, que utilizamos otras landing page, siempre duplicamos, este número es mayor al 30% de registro. Pero a tráfico frío o tráfico templado está bastante bien este porcentaje de registro. Luego, en cuanto a la estrategia de publicidad, ¿cómo lo hicimos? A mí siempre me gusta trabajar los lanzamientos en 5 fases. La fase 1 tenemos la fase de captación, donde vamos a captar a esos leads. Tenemos la fase 2, que es la fase de calentamiento, donde una vez los leads ya los tenemos captados, los tenemos en nuestra base de datos y quedan 10, 12 días hasta que se haga el lanzamiento. En esa fase le vamos a mostrar anuncios al leads para calentarlo, elevarle el nivel de conciencia para que cuando llegue la hora del directo o del webinar,
esté muchísimo más preparado y tenga muchísimo más contexto para comprarnos. La fase 3, que es la fase de recordatorio, esta fase es cuando les recordamos a los leads que se han registrado que el día X hay un directo, entonces les mostramos anuncios pues un poco más generalmente creativos o de una manera que no sea la típica, para recordarle que quedan 2 días, un día y que es el día del directo. Siempre hacemos 3 días antes para que la gente lo tenga en cuenta. Y luego la fase 4 es la fase de replay. La fase de replay también es muy importante porque muchísimas personas no pueden asistir al directo, pero realmente tienen un gran interés en ver esa clase. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a estas dos fases, que son la fase 3 y la fase 4, porque la fase 3 va a hacer que muchas más personas vengan al directo y la fase 4 va a hacer que muchas más personas, una vez que haya sido el directo, vean el replay. Ya sea personas que se han conectado al directo y quieren repasarlo, tomar apuntes o incluso pues comprar si no han comprado en el propio directo, o personas que no se hayan podido conectar porque están en el trabajo, porque tienen otros asuntos y lo van a ver en el replay. O sea, aquí en esta fase de replay es muy importante porque se van a recuperar muchísimas agendas luego a la hora de la venta. Y luego la fase 5 es la fase de venta. En esta fase, en nuestro caso, que iban a carrito directo, lo que hicimos fue redirigir personas al carrito directo y luego redirigir otra parte de personas también hacia agendar una llamada, ¿vale? Pero en nuestro caso el webinar fue un webinar, se estábamos vendiendo, bueno, por dar más contexto, estábamos vendiendo a un ticket de 2.000 y se hizo a carrito directo, es decir, las personas veían el webinar y sin pasar por una llamada compraban directamente. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque nos saltamos una fase, que es la fase del closing y del equipo comercial, aunque había un pequeño equipo comercial para dudas, pero no tenemos que tener un equipo de closer, de 10 closer para cerrar todo. Y es malo porque puede bajarnos la conversión. En este caso salió bastante bien porque estaba todo bastante bien optimizado y ya habíamos hecho otro lanzamiento, entonces decidimos optar por hacerlo de esta manera. Y estas son las 5 fases. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Como si el lanzamiento se hubieran invertido 20.000 en Publi, ahora veremos cuánto invertimos exactamente en cada una de las fases. Principalmente o ideal que la fase 1, la fase de captación, dure de 10 a 12 días con unos presupuestos normales. Si tenemos un presupuesto demasiado alto, por ejemplo 100.000 euros para invertir en publicidad, 200.000, 300.000, pues esta fase la vamos a alargar un poquito más, la vamos a alargar a 14, 16, 18 días. ¿Por qué? Porque si no conseguimos alargar esta fase, se nos va a subir mucho el coste por lead. Entonces, si se nos sube demasiado el coste por lead, luego los márgenes empiezan a bajarnos y probablemente no nos dé el ROAS que nosotros tengamos estipulado. Entonces, es muy importante que a más presupuesto, como pone aquí, a más presupuesto, más días tenemos que darle a esta fase, a más presupuesto de inversión. Y el presupuesto de esta fase, del total del lanzamiento, serían el 70%. O sea que es decir, si tenemos 20.000 euros de presupuesto para invertir en Publi, 14.000 los deberemos de invertir en esta fase de captación. Lo demás, el resto, ahora veréis cómo se reparte. La métrica principal que miramos en esta fase, obviamente, es el CPL, cuánto nos está costando el lead. Y métricas secundarias que podemos mirar sería el CTR, la conversión de la landing, que es muy importante tener una buena conversión de landing, porque de nada sirve que hagamos muy buenos anuncios si cuando llegan a una landing no terminan convirtiendo, no terminan registrándose. Y por otro lado el CPM, que esta, aunque no dependa mucho de nuestro control, sí que nos va a afectar bastante a nivel de resultados que podamos llegar a obtener. Luego tenemos la fase 2, que es la fase de calentamiento, en la cual vamos a usar un presupuesto bastante pequeñito, solo el 5%, que en el caso de estar invirtiendo 20.000, pues serían 1.000 euros. Y la duración sería desde el inicio de la captación, ya se arrancaría esta campaña, ya se empezaría, hasta el inicio del lanzamiento, ¿vale? Es una fase que va a estar activa desde que se empiezan a captar los leads hasta que se hace el direct. Objetivo de esta fase, que la gente vea nuestros vídeos. Entonces, video views e interacción son los objetivos por los que tenemos que optimizar para esta fase. No es una fase que tenga un objetivo concreto, simplemente queremos mostrarle vídeos a la persona para elevar su nivel de conciencia, ya sea vídeos de lifestyle, rotura de objeciones. Luego, la fase 3. La fase 3 es muy importante, es la fase de recordatorio. La fase 2 de calentamiento, ¿vale? Recapitulando, si no se necesita o si hay que invertir el presupuesto en captación más presupuesto, podemos saltárnosla. Pero tiene que haber un muy buen calentamiento en WhatsApp. O sea, esta fase 2 no es imprescindible, podemos saltárnosla, pero tiene que haber un muy buen calentamiento y estar muy validado en WhatsApp.
Si no, mejor hacerla porque nos va a llevar 1000 euros tan solo del presupuesto de un 5%, es pequeño y nos ayuda a mejorar mucho los resultados. Continuando con la fase 3, la fase 3 lo mismo, se invierte un 5% del presupuesto y se empieza de 3 a 5 días antes del evento. A mí me gusta empezarlo 3 días antes, o sea, es decir, quedan 2 días, queda un día y es hoy. Esos 3 días para mí es más que suficiente para un evento, porque si lo alargamos mucho, pues estamos desperdiciando presupuesto innecesariamente y no vamos a poder alcanzar a todas las personas que tenemos registradas. Y el objetivo de esta fase, pues por supuesto, es alcance, que el mayor número de personas nos vean el mayor número de veces posible. Aquí hay que tener en cuenta que muy probablemente, aunque pongamos la audiencia de todos los registrados al lanzamiento, no lleguemos a completar esa audiencia. Es decir, no vamos a poder impactar al 100% de esa audiencia. Luego en la fase 4 y la fase de replay el presupuesto vuelve a ser el mismo, el 5%. Aquí ya os digo, los porcentajes son un poco orientativos. Hay veces que yo me los salto y pongo más en una fase o en otra dependiendo de los resultados y las métricas que vaya viendo. Pero como orientación vienen súper bien. Vuelve a ser el 5% y desde el inicio del carrito, desde que se abren las plazas hasta que se cierran. Generalmente 3, 4 días, 5 días, una semana. No dura más esta fase y se vuelven a invertir otros 1000 euros y el objetivo es tráfico. Vamos a redirigir las personas hacia una página de checkout o hacia una página para que agenden llamada con un closer y que tengan su llamada de descubrimiento para ver si cualifican o no cualifican, si quieren comprar o si no quieren comprar. Y la última fase es la fase 5 en la cual vamos a invertir el 15% del presupuesto y en el caso de ser a carrito directo, si tenemos más de un ROAS 3, le vamos a meter presupuesto o el que tengamos y queramos, porque estamos consiguiendo muy buenos resultados, repescando muchas ventas que probablemente no se hubieran cerrado si no hubiéramos impactado a la gente con estos anuncios. Entonces, si hay más de ROAS 3, yo diría nitro, apretamos el acelerador y nos vamos a las nubes, hasta que deje de dar ese ROAS. Y duración de esta fase, igual, desde el inicio del carrito hasta el cierre del carrito. Y el objetivo, pues tráfico hacia una página y conversión. Aquí no hay objetivo de lead, no hay objetivo de nada. Es objetivo de venta. En el caso de ir a carrito directo. Si no, pues sería el objetivo de que agenden una llamada. Eso por cómo se optimiza y cómo se crean las fases de un lanzamiento, según mi experiencia, según lo que a mí me ha funcionado. Seguramente haya otras fases por ahí, o otra gente utilice otro tipo de fases o no utilicen todas, pero simplemente esto es lo que, como yo lo hago, como a mí me funciona, porque es lo que vengo haciendo hace tiempo y lo que os recomiendo que hagáis. Y ahora vamos a ver la cuenta publicitaria, vamos a ver las campañas de captación, ya lo tengo filtrado. Aquí, si nos fijamos en las campañas, empezamos con lo que hago primero, volviendo al principio. Vamos a testear distintos anuncios y distintos públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estructura de campaña, en este caso, como la que siempre comento, de CBO, en la cual vamos a estar testeando y vamos a poder escalar. Esta primera campaña, que veis que es la que más leads nos ha traído y más barato, es una campaña que no está en España, esta campaña está en México, si nos fijamos aquí, es una campaña que está en México. ¿Por qué? Porque había muchos leads, identificamos que había muchos leads y muchas personas interesadas en México, y como también es un país que puede llegar a pagar un ticket de 1000 o de 2000, no es como quizá Colombia o quizá Venezuela, que sabemos que no nos van a pagar, decidimos invertir una parte del presupuesto en México. Luego invertimos también en tráfico templado, a video views del 50% de todos los reels de la cuenta de Cristina, o sea, es decir, personas que habían visto más del 50% de sus reels, o sea, ya venían teniendo un interés desde hace meses, pues ahora le mostramos anuncios para que se registren a nuestro lanzamiento. Si nos fijamos, nos trajo leads a 1,78, que está súper bien para ser España. Esto ya sí que es todo España. Y aquí tenemos todos los assets. ¿Qué hice aquí? Cogí los winners del pasado lanzamiento y los volví a utilizar en este lanzamiento. Simplemente cambiamos el CTA porque se decía la fecha y los volvimos a reutilizar. ¿Qué resultado nos dio eso? Pues miradlo vosotros mismos. Los winners del pasado lanzamiento fueron los anuncios que mejor volvieron a funcionar en este lanzamiento. Nos trajeron 414 leads en esta campaña a 1,66. Sin embargo, los anuncios que habíamos probado y que teníamos previstos para este lanzamiento en esta campaña nos estaban trayendo leads entre 2,43 y 6 euros. Qué importante es identificar esos anuncios ganadores y no desecharlos cuando se acaba un lanzamiento, sino que si se puede volver a probar el concepto o incluso el mismo anuncio se puede volver a probar, os recomiendo que lo hagáis, porque ya habéis visto que los anuncios nuevos que generamos no han sido capaces
de superar los anuncios que ya veníamos teniendo en el otro lanzamiento. Así fui probando distintas audiencias. Aquí, por ejemplo, hice esta campaña que no terminó de resultar muy bien, que era de los anuncios no ganadores. Si vemos aquí los anuncios, pues teníamos un formato podcast. Siempre me gusta probar distintos formatos. El formato podcast, si veis, pues de lo que había aquí fue de lo que mejor funcionó. Y luego, pues otro tipo de vídeo, uno más cinematográfico, otro más de relaciones, bueno, atacando distintos nichos, el de finanzas también. Y vamos un poco tratando distintos ángulos. Es como estructuré todas estas campañas. Esto es de la fase 1, que es la fase de captación. Ahora vamos a ver las demás fases. La fase de recordatorio, si nos fijamos aquí tenemos estas 3 campañas de faltan 2 días, falta un día y es hoy. Os voy a enseñar, lo voy a filtrar aquí, os voy a enseñar los anuncios. Jaque mata tu doble vida, elimina el estancamiento, espiritualidad mental y emocional. Faltan 2 días, 8 de junio y la fecha en los distintos países, muy importante. Podéis utilizar este mismo formato de anuncio, podéis copiarlo para vuestro lanzamiento. Funciona bastante bien, ¿vale? Esto en formato estático. Luego si hacemos un vídeo, pues simplemente un vídeo que sea algo más creativo, algo más fuera de lo normal, cogiendo un cartel y diciendo que quedan 2 días, no sé, modo recordatorio, podéis currároslo o podéis inspiraros en otros lanzamientos y hacerlo a vuestra manera. Luego, que se me ha olvidado enseñarlo, voy a enseñar los winners del primer lanzamiento y los anuncios que mejor funcionaron en este lanzamiento. Así que volvemos atrás a la fase de captación. Video views, esta campaña. Si nos fijamos aquí, los winners son los que mejor funcionaron, que os voy a enseñar los vídeos porque son unos vídeos muy sencillos, con un formato muy sencillo también, que os recomiendo que hagáis, que es el formato de pregunta y respuesta. Ya lo sé todo. Tengo herida del rechazo, del abandono, sé de dónde me vienen y aún así sigo reaccionando igual. Sé lo frustrante que es porque a mí también me pasaba. Pero saber el origen de nuestras heridas, ni mucho menos, es suficiente. Aquí viene la verdad incómoda. Saber no es transformar. Puedes leerte 1000 libros, hacer terapia, pero el verdadero cambio de verdad se produce aquí, en la vida real. Y nadie nos ha preparado para ello. La clave está en alinearte con lo que piensas, dices y haces. Eso es entrenar el músculo de la coherencia. Y cuando empiezas a funcionar así, todo lo demás cambia. El 8 de junio tenemos un eventazo que no vas a ver en ningún otro sitio. Vamos a darle jaque mate a ese estancamiento emocional, mental y espiritual. Así que haz clic aquí y nos vemos dentro. Vale, como veis es un anuncio con un formato muy sencillo, que es el de pregunta y respuesta, pero que funciona extremadamente bien. Entonces, recomendación, si os tuviera que decir una, probar muchos anuncios de pregunta y respuesta porque no necesitan edición, son muy fáciles de grabar, te pones con el móvil en modo selfie y ya con eso es suficiente, luego se mete la cajita de preguntas y listo. Y como veis, generan grandes resultados. O sea, es decir, el 80% de las ventas del pasado lanzamiento nos lo generaron estos 2 anuncios. Y en este lanzamiento ha vuelto a ocurrir lo mismo, ¿vale? Entonces, recomendación de hacer este tipo de vídeos. Y bueno, ya aquí habéis visto todo. Queda la fase de replay también y la fase de venta. En este caso no hicimos fase de calentamiento, es lo que os he dicho. Había un historial previo de email marketing que se hizo muy bien en el otro lanzamiento. En este lanzamiento lo hemos vuelto a repetir y había un muy buen calentamiento en el grupo de WhatsApp. Por eso decidí invertir el presupuesto de esa fase en la fase de captación, ¿vale? Luego quedaría la fase de replay, que aquí tenemos los vídeos del replay, ¿vale? Pues 4 vídeos diciéndole a las personas que el replay estará por tiempo limitado y solo estará por 48 horas, que hagan clic rápidamente y que vayan a verlo. Básicamente ese es el mensaje que hay que decir en esta fase. Y luego en la fase de venta lo que hicimos fue llevar a las personas hacia un enlace de Calendly para agendar una llamada con el equipo comercial y ver si estaban cualificados y aptos para acceder, ¿vale? Otra vez volvimos a grabar 4 anuncios con distintos ángulos distintos, diciendo distintas cosas, pero con el mismo CTA hacia agendar una llamada con el equipo, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Y se invirtieron, que no lo he dicho, 3.681,50 dólares. Como veis aquí, transparencia total. Y se retornaron aproximadamente unos 32.000, ¿vale? O sea, casi un ROAS 10 aproximadamente.
¿vale? Y volviendo un poco, haciendo recapitulación, volviendo a la presentación, voy a daros 5 consejos o 5 recomendaciones que me hubiera gustado saber a mí cuando empecé a hacer lanzamientos. Y es que son las 5 lecciones más poderosas que he aprendido en todos los lanzamientos, que este año ya son más de 6. Y la principal sería mantener las cosas lo más simple que se pueda. Yo antes, cuando empecé a hacer lanzamientos, hacía como un montón de campañas, probaba un montón de audiencias, lo hacía todo en formato ABO. Tenía campañas de testeo por un lado, campañas de escalado por otro. Y es que eso hacía que yo tomara peores decisiones, el coste por lead era mucho peor. Entonces, el primer consejo sería eso, mantén las cosas lo más simple que puedas. Keep it simple. Manténlo simple y escalable. El número 2 es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, medición lo máximo posible. Cuántas personas se están metiendo al grupo de WhatsApp, cuánto está convirtiendo la landing, todo, todo, porque tener los números nos puede hacer mejorar. Si vemos que la landing no convierte, podemos probar una pequeña acción como cambiar el titular de la landing y hacer que eso nos convierta un 5, un 6, un 7% más. Y eso marca la diferencia en el coste por lead. Entonces, lo que no se puede medir no se puede mejorar, sin obsesionarnos, pero firmes con eso y midiendo todo lo que se pueda. Luego, la recomendación número 3 o la lección número 3 sería el calentamiento de WhatsApp es el punto más importante. Y es que podemos tener los leads, podemos hacer un webinar perfecto, pero si no calentamos a la gente en el grupo de WhatsApp, nadie se va a conectar a nuestro webinar y nadie va a ver lo que tenemos preparado. Entonces, muy importante que se haga un muy buen calentamiento, se aporte valor en el grupo de WhatsApp y que la gente desee comprar el producto y esté esperando en el webinar que llegue la fase de la venta para adquirir el producto. Esto es muy importante. Si no generamos ese sentimiento, va a ser muy difícil que luego se vea reflejado en un gran número de ventas. El punto número 4 sería: primero siembra la semilla y luego recoge los frutos. Es decir, aporta valor en el webinar, que no sea solo un webinar de venta. Aporta mucho valor, aporta valor en el grupo de WhatsApp, que la gente pueda aplicar y tomar los conceptos que se han dado de manera gratuita para empezar a notar cambios en su vida. Y si tú consigues eso, cuando llegue el webinar van a querer comprarte. Entonces, primero siembra la semilla y luego recoge los frutos. No lo hagas al revés. No intentes venderles primero y luego decirle que en tu curso le vas a aportar, porque no va a funcionar. Primero apórtales valor y ya ellos solos, por ley de la reciprocidad, van a acabar comprando los que tengan que acabar comprando, y los que no, perfecto y maravilloso, en otro momento será. Así que eso sería. Y el número 5, la alineación del equipo es todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que un lanzamiento es muy exigente, hay muchas cosas que fallan, que si email marketing, que si calentamiento de WhatsApp, que si ahora hay que grabar nuevos anuncios porque no están terminando de ir bien. Hay muchas cosas y muchas piezas clave. Entonces es muy importante que el equipo esté alineado hacia un objetivo, que se marquen objetivos claros, que se marquen deadlines donde tienen que estar entregadas las cosas, y que todo el equipo esté coordinado hacia conseguir esa misión. Esto es muy importante porque un lanzamiento conlleva de muchas personas mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha energía puesta en el lanzamiento. Entonces, que el equipo esté alineado es clave para el éxito de un lanzamiento. Esto es algo que me he dado cuenta, y ojalá haber sabido estos 5 consejos, estas 5 lecciones cuando estaba empezando hace 2 años y medio, 3, porque me hubiera servido de mucho. Llegado a este punto, como ves, no solo se trata de meter dinero en anuncios, sino de tener una estrategia clara, un mensaje afilado y una estructura pensada para convertir. Y es que este lanzamiento funcionó porque cada parte del proceso estaba diseñada de manera meticulosa para el objetivo que queríamos, que era vender a las personas en el webinar y que todo se hiciera de la mejor manera posible. Y es que si tú también vendes cursos, mentoría, programas o quieres lanzar tu propio infoproducto, te dejo en la descripción mi número de WhatsApp para que me puedas hablar y veamos si puede surgir algo o alguna colaboración, o te puedo echar una mano con alguna parte del proceso. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo estructuro mis campañas, cómo hago lanzamientos, cómo testeo los creativos, suscríbete al canal y sigue mirando los siguientes vídeos. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo.